Ahora en unos minutitos le voy a dar la palabra y el micrófono a la ingeniera Andrea Pintos, pero ella es más conocida como Andy. Ella se define como una loca por los libros y fluye en bicicleta al aire libre, se reinventa cada tanto para continuar con su misión de procurar el equilibrio para inspirar. Mamá de Alejo y Morena, así que les dejo con su tema disciplina e inteligencia personal. Hola Mapi, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Excelente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer para mí compartir siempre en este espacio. Los que me conocen de cerca saben que el coaching me apasiona y esto para mí es muy, muy placentero. O sea, loca por los libros, loca por el coaching, loca en general, pero bueno, forma parte del show. Bueno, y como bien anticipabas, gracias Carol, también muy bueno. Como bien anticipabas, Mapi, yo les voy a hablar de disciplina e inteligencia personal. Justamente traíamos, ¿no es cierto?, cuando nos juntamos a hablar de todo esto de qué hacemos, qué mirada traemos desde el coaching, qué podemos aportar nosotros como profesionales en acompañar al aprendizaje de la sociedad, de estos cambios que estamos viviendo. Decíamos, un poco de disciplina. Aprovechamos que paramos la pelota, a ver, permiso acá, aprovechamos que paramos la pelota como para poder a ver cómo nos activamos ahora para dónde vamos, ¿sí? Paramos la pelota, ahora para dónde vamos. Entonces, pausa, dijimos, y vemos cómo avanzamos. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. A ver, acá. ¿Se puede visualizar? Mapi, ¿no te escucho? Sí. Dale, haceme el aguante porque estoy acá con una cámara de este lado y con la compu del otro, por eso te pido, por favor, si no se escucha o no se ve bien, por favor que me pare. Por ahí si en el medio hay alguna pregunta que vos consideres que sea pertinente, digamos, hacer la pausa, parame nomás y avanzamos con eso, ¿sí? Dale, perfecto. Entonces, venimos con esto, ¿no? Disciplina e inteligencia personal. Constantemente nosotros estamos viendo y pensando de cómo deberían ser las cosas. Rápida, con la ley del menor esfuerzo, sin salir de nuestra zona de confort. Pero no obstante a eso, todos queremos ser personas de éxito, destacada, renombrada. Y entonces como que no coincide una cosa con la otra, ¿no? Y seguramente tenemos un referido para esto, ¿no? Una persona de éxito a quien admiramos y a quienes deseamos ser como él o como ella. Un ídolo. ¿Sí? ¿Cómo llegaron esos ídolos o con nuestros referentes? ¿Cómo llegaron a estar donde están hoy? ¿Acaso me pregunto si tienen un don divino? ¿Vos qué decís? No creo, no sé, me parece que no. Lo que sí considero desde mi mirada es que todos podemos influenciar y controlar varios aspectos de nuestra vida. El desarrollo personal, la independencia económica, el reconocimiento social, el sentido de pertenencia. Todo esto regularmente implica constancia y disciplina. Decía Bruce Lee en sus declaraciones, no le temo a quien pega 1000 patadas en un día, le temo a quien pega durante 1000 días una patada. Entonces ahí estamos entrando a esto de la disciplina. Vamos a ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a ver, avanzo. A ver, ahí quedó. No sé si lo conocen, él es Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es el famoso japonesito, decían, de los videos. Pero Yokoi Kenji hoy ya es más reconocido como un motivador en el desarrollo personal. Y esta frase la odian mis hijos, la odian porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Te cuento por qué la odian porque, claro, dejan algo fuera de lugar y yo empiezo con la frasecita y claro, no cierran la puerta, no apagan las luces, chicos, la disciplina tarde o temprano, claro, es la manera más cordial que encontré de decirles que necesitamos crear hábitos que nos hagan ordenados, que nos hagan disciplinados, que nos hagan mantener un orden para poder vivir en comunidad, para poder convivir en una casa, ¿sí? Entonces mamá está todo el momento, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Pero te pregunto, ¿qué es la disciplina? ¿Qué son los hábitos? ¿Cómo se forma la disciplina? Y se forman a través de los hábitos.
Los hábitos, que esto que vos creás desde un comportamiento repetido, ¿sí? Que no tiene un mínimo nivel de conciencia, no hay una intención consciente, ¿sí? No tiene emociones, entonces está como todo en un mismo nivel. Pero para eso no es novedoso, no tiene esa chispa porque lo hacemos casi en piloto automático. Entonces tenemos que ver ahora cómo creamos esos hábitos para crearlos de una manera tal de que nos acompañen en línea de nuestros objetivos, de nuestras metas. Si hoy todas estas personas que estamos presentes acá tuvimos la posibilidad con esta cuarentena de poder parar la pelota y restablecer nuestras metas, la pregunta es, ¿cuáles son los hábitos que necesitamos implementar? ¿Cuáles son los hábitos que necesitamos incorporar para poder alinearnos en ese objetivo, en esa línea? Bien, y pasamos a las inteligencias. Hablábamos por un lado de los hábitos y por otro lado de las inteligencias. Generalmente cuando hablábamos de inteligencia hace muchos años, se creía que quienes tenían un alto coeficiente intelectual eran quienes pasaban ese famoso test de coeficiente intelectual, que muchos de nosotros seguramente habremos hecho en alguna oportunidad en red, en línea, para ver cuánto nos daba el coeficiente intelectual y comparábamos con el de Einstein, a ver si por ahí nos acercábamos un poquito, pero por lo menos yo no me acerqué ni un poquito. Todos creíamos que el que tenía un coeficiente intelectual alto era porque le daba cuando era inteligente era porque tenía un coeficiente intelectual alto. Pero este psicólogo vino a presentarnos otra teoría. Él es Howard Gardner, nos presenta la teoría de las inteligencias múltiples. Dice que es un modelo de entendimiento de la mente elaborado, publicado hace más o menos 37 años más o menos. Él dice que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos que están relativamente relacionados entre sí. Si se pueden observar ahí en la imagen, van a ver, por ejemplo, las 8 teorías. Por un lado tenemos la inteligencia lingüística, que está asociada con las personas que tienen habilidades para comunicarse, desde la lingüística, la lógica matemática, que era esto que se venía antes evaluando, que era lo único que antes se evaluaba como concepto inteligente, la sinestésica, que está más asociada a quienes, por ejemplo, realizan deporte o ponen el cuerpo, más que nada, tienen más habilidades con el cuerpo. La interpersonal, que tiene que ver con la relación, con las habilidades sociales, de cómo nosotros nos relacionamos, la capacidad que tenemos para relacionarnos con las otras personas. La musical, que generalmente tienen desarrollado más lo auditivo, ¿sí? Asociado justamente a quienes ejecutan instrumentos musicales. La intrapersonal, que tiene que ver con esto de la mirada introspectiva, la capacidad de vernos, la capacidad de tener una inteligencia emocional y gestionar nuestras emociones. La naturalista, también asociada a aquellos que tienen, digamos, el don de ver diferente a la naturaleza, cómo asociarse a la naturaleza, y la visual, que ya está más relacionada a una inteligencia que tiene capacidad de visualizar el espacio, dónde estamos, cómo llegar, por ejemplo, los choferes, tienen más sentido de ubicación. Yo, por ejemplo, ahí estoy muerta, voy muerta en sentido de ubicación, no le guío a nadie, ni en posadas le guío a nadie. Dicen, o sea, todos tenemos un poquito más o menos de todas estas inteligencias, y todos tenemos alguna u otra que esté más desarrollada que otras. Entonces, hasta acá me mareé. ¿Qué es inteligencia entonces? La inteligencia es saber hacer. En cada una de las áreas, vamos a traer desde ese enfoque, en cada una de las áreas, saber hacer. ¿Qué sabemos hacer? Por ejemplo, la lingüística sabemos, por ejemplo, a ver, Janina está en sala, Janina tiene una capacidad increíble, una inteligencia increíble en la lingüística, porque es una zarpada cómo desarrolla sus programas de radio. Podemos hablar, por ejemplo, de la parte... Marcelo, por ejemplo, vamos a traer a Marcelo, que tiene mucha inteligencia visual, porque es muy creativo, porque tiene un sentido de ubicación que admiro un montón, y que por suerte me casé con él, porque si no me perdía en posadas, mal. Entonces tenemos las inteligencias, ¿sí? Que todos tenemos un sentido, una inteligencia diferente, más desarrollada que la otra. Y desde este enfoque
¿sí? Para hablar un poco de esto de inteligencia personal, les presento a este señor, se llama William McRaven. Sorry por mi inglés, pero es lo que me sale por ahora. Este oficial, este teniente, es integrante de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Y en una de sus presentaciones, un discurso que dio para la Universidad de Texas, él presenta desde su experiencia cómo él fue desarrollando hábitos para poder lograr un mayor bienestar a lo largo de todo su desempeño, como integrante de las fuerzas, como integrante del grupo de entrenamiento, ¿sí? Y el libro se llama Tiende tu cama. ¿Qué tiene que ver Tiende tu cama con un oficial especial de la Fuerza de los Estados Unidos? Él dice que si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama. A veces sostenemos que para alcanzar grandes logros en nuestra vida debemos implementar como cambios así majestuosos. Pero es desde lo simple donde vamos a construir una mirada más accesible y más poderosa. Vamos a invitar desde el CAS que lo piense desde lo simple, desde lo pequeño, sin prisa, pero sin pausas, un paso a la vez. Tomar lo que te haga sentido, los recursos están, vos fíjate, evaluá, criticalo, probalo, pero te traemos esta propuesta desde cambiar hábitos para poder cambiar tu mundo. A ver qué te parece. La primera oferta que trae Williams tiene que ver con comenzar tu día tendiendo tu cama. Dice, si tiendes tu cama al despertar, ya habrás cumplido con una primer tarea. Tendrás como una sensación así de orgullo y te va a alentar a que puedas a cumplir un objetivo más. Después otro, ¿ves? Desde lo sencillo, ¿sí? Y él contaba, por ejemplo, que en su momento, que durante el entrenamiento, esto era una de las tareas como más controladas por sus superiores. Y parecía algo como irrelevante, ¿no? Que un oficial tenga tendida la cama. Sí, pero realmente era algo que lo tenían como que le hacían mucho hincapié. Pero ¿qué pasaba? Le controlaban el tender la cama y a 1, 2 o 3 algún defecto le encontraban. Y les voy a contar lo que pasaba. Les convertían en una galleta azucarada, así lo llama él. Dice, aún con el máximo esfuerzo, a veces pasarás a ser una galleta azucarada. ¿Qué quiere decir con este ejemplo? A ellos, por ejemplo, le buscaban un defecto a cómo estaba arreglada la cama, a cómo estaba tendida la cama, y los obligaban a que se tiraran, se arrojaran al mar y se dieran vuelta en la arena. Entonces, de esa manera, ¿qué pasaba? Los obligaban, les condicionaban a hacer todas sus tareas durante todo el día con la ropa mojada llena de arena. Por eso lo de galleta azucarada, que no tiene nada que ver con la comida como ellos quedaban, porque no era muy apetecible verlos así. Y eso era un condicionamiento que la verdad que le lleva a él a esta reflexión. Por más esfuerzo que a veces hagamos nosotros, y terminamos siendo galleta azucarada. Y a veces, por ejemplo, nos toca trabajar con algún cierto grado de incomodidad. Una silla rota, la computadora está lenta, nos mojamos a salir de casa, sentimos dolor de cabeza y aún así venimos a trabajar. Las mujeres cuando estamos con nuestros días, imagínense, incomodidades que de momento no podemos modificar. Ahora, les cuento que sí, sin embargo, tenemos la libertad de elegir cómo vamos a transitar esas circunstancias. Entonces pensamos que a veces, por más esfuerzo que hagamos, nos convertimos en una galleta azucarada. Bien, valora a tu semejante según el tamaño de tu corazón. Los invito a que levanten la mano si por alguna casualidad de su vida, alguna vez ustedes hablaron mal de alguien. No sé si pasa en esta sala, no creo que sea así, ¿no? Bueno. Si alguna vez, entonces bueno, si no pasó, que no hablaron mal de nadie, puede ser que hayan hablado mal de ustedes. ¿Puede ser? ¿Y cómo se sintieron con eso? ¿Pareció injusto? ¿Lo han prejuzgado alguna vez? Durante este último tiempo yo he realizado posteos en mi Instagram, posteos y videos con títulos que se prestaban así como ambigüedades. Fui secuestrada, fui infiel, flaco alto, no se entendía nada mi mensaje, pero la idea era llamar la atención.
La manera en que el cerebro reacciona ante este estímulo de ser ambiguo es saltar a una conclusión directamente. Sin mayor información, y esto es absolutamente normal, en su libro Pensar rápido, pensar lento, de Kahneman, él presenta una perspectiva diferente de cómo mirar a nuestro cerebro. Y lo divide en dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el rápido, el intuitivo, el emocional, mientras que el sistema 2 es lento, deliberativo, el lógico. Pero la mayoría de las situaciones, las decisiones que tomamos durante el día, lo hacemos en piloto automático y activamos nuestro sistema 1, el rápido, el emocional. Sucede que muchas veces con ese mismo sistema etiquetamos a las personas y emitimos juicios, opiniones acerca de los demás. ¿O no les pasa eso? O de una situación subestimando la importancia que tienen las emociones de las otras personas. Hablamos y opinamos acerca de otra persona que es mi semejante. Semejante a mí, semejante a vos, semejante a todos nosotros. Ahora pregunto, ¿alguien me pidió la opinión? ¿O para qué lo estoy haciendo realmente? ¿Suma para que podamos resolver algo? Intentemos responder estas preguntas desde nuestro sistema 2, ¿sí? Para poder avanzar con esta experiencia que nos trae McGrimmon. Bien. Otra de las experiencias que nos habla, que nos dice el oficial, dice, intenta no hacerlo solo. Y él contaba que durante su formación generó y creó hábitos de humildad y valoración a las otras personas. Te dejo el mensaje. Si vas solo, es probable que vayas más rápido, pero si vas acompañado, es probable que llegues más lejos. Esto lo traía él desde su acompañamiento y desde esa importancia que él sintió por haber transitado todos estos espacios. Inevitablemente, algún día entrarás al circo, decía el teniente. ¿Qué era el circo? En uno de los entrenamientos muy pesados que les hacían pasar para que ellos puedan transformarse en los SEALs de Estados Unidos, eran muy exhaustos, muy cansadores, y eran como que no llegaban, y tenían que atravesar de una orilla a la otra a nado, y a él le pasaba ciertamente de que siempre llegaba último, siempre llegaba él y su compañero de cuarto llegaban último, y no llegaba, y seguían practicando, y ellos siempre último. ¿Y qué pasaba? Los que llegaban último, los como castigaban, vamos a decirlo así, los castigaban y los sometían a otra prueba aún más intensa, a continuación de haber llegado último. O sea, imagínense, un entrenamiento súper intenso de nado de orilla a orilla, y después había otro entrenamiento de castigo por haber llegado último. Y bueno, algo pasó, fracasaron, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que cuando tuvieron que pasar ellos en su prueba final, él y su compañero llegaron primeros. ¿Por qué? Porque ellos tenían más entrenamiento que el resto. Entonces, en algún momento él presenta, ¿no? En algún momento él se da cuenta que estuvo bueno haber pasado por el circo, porque dadas otras circunstancias que eran más complejas, él las pudo superar dado a ese entrenamiento intenso. Entonces, no, la invitación es no temerle al fracaso, ¿sí? Perdón, Andy. Sí. Acá Patricia levantó la mano. Yo no te quería cortar. Cuando vos hiciste la primera pregunta, ¿viste? No sé si hiciste en general, ¿viste? Levanten la mano, si alguna vez, y bueno, acá Patricia ha levantado la mano. No sé si querés seguir, Sí, contame por favor lo de Patricia. Bueno, le voy a dar el micrófono a ella porque levantó la mano para hablar. Okay. Buenísimo. Ahí está. A ver. Patricia. Hola. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas Hola Patricia, noches. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, ¿no? La mano desde mi cerebro reptiliano salió para levantar cuando hiciste esa pregunta, si alguna vez pensé o hablé mal sobre alguien. Creo que lamentablemente es casi constante
modo de pensamiento, ¿no? Y es justamente lo que traía, ¿no? Que es normal, Patricia, es normal porque generalmente como se presentaba Kahneman, nosotros pensamos automáticamente de este sistema más rápido, ¿no? De prejuzgar y demás, porque a veces no en todo momento estamos tomando estas decisiones más deliberativas, como con más lógica, nos detenemos a pensar. Así que bueno, no, levantar la mano, yo levanté la mano como diciendo, sí, yo, o sea, para decir yo estoy dentro de ese grupo de personas que automáticamente ando con el piloto automático. Capaz cada vez menos, pero sigue estando el piloto automático. Bien. Así que sabemos igual que, sí. Cuando me conecto con eso, que es cada vez con más frecuencia, bueno, hago todo el proceso ¿no? De que le sigue, de evitar sentir culpa, de comprenderme a mí misma, y entiendo que eso me permite comprender a los demás también, pero como dice el chileno, me cacho muchísimas veces, la mayoría de las veces, primero con un pensamiento, no sé si negativo, un pensamiento que no suma, digamos, ni a mi vida ni a la vida del resto. Así que eso, por eso levanté la mano. Dale, gracias Patricia. Y sí, la invitación está dada, digamos, por ahí a tomarnos esos tiempos, y está bueno que lo puedas ver, porque hoy estás declarando esto, de que lo podés ver. Y si lo podés ver hoy, lo vas a poder intervenir, ¿sí? Así que gracias. ¿Continuamos, Mapi? Sí, continúe nomás. Buenísimo. Bueno, y acá hablamos de los miedos. ¡Wow! ¿Alguien tiene miedo en esta sala? Y sí, ¿cómo no vamos a tener miedo si el miedo es innato, es propio de la supervivencia? O sea, necesitamos tener miedo, si no ya nos hubiéramos matado entre todos. Por supuesto que sí es necesario. Ahora, ¿qué pasa? A lo largo de todas nuestras vidas se nos presentan depredadores, los tiburones. Y McGreeman decía que en una de sus pruebas los probaban también a mar abierto en una zona donde había tiburones. Entonces, estaba la opción de que ellos puedan decir que no iban a hacer la prueba, pero sin embargo todos se tiraban. Y claro, y así nos pasa a nosotros, ¿sí? Constantemente se nos presentan tiburones y ellos van a estar siempre. Pero, ¿de qué tipo de tiburones yo les quiero hablar hoy? El del tiburón de esta conversación, el rumeo que estamos cuando rumiamos todavía no es el momento, no estoy preparado, que la pandemia, que subió el dólar, ¿sí? Todas esas conversaciones que actúan de tiburones, que actúan de depredadores de sueños, de depredadores de acción, que no nos permiten poder avanzar en línea de nuestros objetivos. Entonces la invitación es, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿sí? Y otra de las situaciones, dentro siempre de los entrenamientos, contaba él en su libro que también en otra de las pruebas, pasando mar abierto, a nado, con únicamente, de noche, con una brújula y con una pequeña linterna. ¿Qué pasaba? En algún momento la linterna se le iba la luz, ya no daba más la linterna y quedaban en plena oscuridad únicamente con la brújula. Y él decía, nunca está tan oscuro que cuando va a amanecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí es el momento, cuando nosotros vemos ya que no tenemos luz por ningún lado, ahí exactamente es donde él invita a la cautela, a sacar fruto de todas las habilidades, de todas las capacidades que fuimos adquiriendo, de todas las experiencias que nos formaron. Y es posible que tengas miedo, que creas en algún momento que no vas a llegar. Pero amanece. Ese no aguanto más, aguantá porque amanece. Es el momento en donde más cautela y donde tenés que parar la pelota y poner todo en juego. Y se me viene a la mente ahora una frase, un anclaje de programación neurolingüística, que el mensaje dejarle a nuestra mente, que cuando estamos en una situación donde nosotros las consideramos problemática, como que ya no damos más,
que es súper estresante, llevarlo a darle una vueltita de rosca y mirarlo desde el desafío. Esta frase dice, cuando nos encontremos en una circunstancia de esta, decir, este es un desafío para mi inteligencia, mi creatividad y mis conocimientos. Las voy a leer de nuevo. Este es mi desafío, este es un desafío para mi inteligencia, mi creatividad y mis conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo vemos con ojos de problema, ¿sí? Imagínense cómo suena el cerebro, ya no es un problema, es un desafío. Entonces le sacamos esa connotación negativa del no puedo o el de que me va a costar, y sin embargo nos invitamos a animarnos, nos arengamos a nosotros mismos. Ante el infierno, decía McGrimmon, ante el infierno canta. Otra de las pruebas, entre tantas que había pasado este pobre hombre, hablaba de la última semana en donde todos tenían que pasar un par de días sin comida, en el frío, y ya no daban más, ya no aguantaban el dolor de hueso, ya no soportaban el hambre, no soportaban absolutamente nada, y bueno, era como que uno se levanta como para desertar, y eso como que motiva a que iba a haber más desertantes. Entonces hay otro que se le ocurrió empezar a cantar. Cantó súper desafinado, pero cantó con tanto entusiasmo que invitó a todos a seguir cantándolo. Y siguieron cantando hasta que amaneció y terminó la prueba. Y lograron que no haya ningún desertor en ese desafío. Y la invitación acá es que cantes ante el infierno, cantá, porque fíjate que cuando cantás, calmás un bebé, aliviás un dolor, probá, aumentá tu fuerza cantando. No importa si en la ducha, con un cepillo como en la foto, alegrá tu corazón, no importa qué tan desafinado, pero hacelo con esperanza y con la intención de intervenir eso que estás sintiendo de que no podés, metele ficha con un canto, ¿sí? Y la última de las propuestas de McGrimmon tiene que ver con nunca tocar la campana. Y este nunca tocar la campana tiene que ver, ellos tenían la opción, y muy cerca siempre la campana del desertor. O sea, cuando ya no dabas más, estaba ahí, a la vista estaba la campana, y generalmente nos pasa eso a nosotros. Queremos renunciar, queremos abandonar, queremos soltar. Suspirá hondo y no toques la campana. ¿Sí? Cambia el plan, pero no la meta, dice la frase. ¿Cómo venimos hasta acá, Mapi? Todo muy bien, estamos ya casi a hora. Por el momento nadie hizo ninguna pregunta ni compartió nada en el chat. Yo lo único que hice fue compartir esa linda frase que compartiste vos, para que todos la tengan ahí escrito. Este es un desafío para mi inteligencia, mi creatividad y mi conocimiento. Creo que era así. Sí, así es. Así Sí. está escrita en el chat. Y bueno, podemos seguir y ya casi estamos sobre la hora. Sí, estoy consciente, así que ya estamos por el final, chicos, no se preocupen, aguántenme un ratito más, por favor. Hábitos poderosos decíamos al principio, ¿no? Y para tener hábitos poderosos necesitamos motivarnos. Ahora, ¿cómo nos motivamos? En primer lugar, te invito a que desees algo, ¿sí? A que busques ese deseo del cambio, desde dónde querés cambiar, comenzar por algo pequeño, ¿sí? Comenzamos, por ejemplo, vamos al clásico ejemplo del gimnasio. Bueno, quiero comenzar el gimnasio, a toda costa quiero comenzar el gimnasio, y quiero un resultado, ¿no? Quiero un resultado para ese gimnasio, bueno, quiero bajar 3 kilos. Una vez que tenemos el deseo y marcamos el resultado, empezamos a visualizar los obstáculos. ¿Qué puede pasar? Uy, la cuarentena puede pasar, por ejemplo, para que no vaya al gimnasio. Puede pasar la cuarentena, puede pasar cerrado en el gimnasio, puede pasar aumentaron mucho las cuotas de los gimnasios. Entonces son obstáculos. Y para eso tenemos que planificar. Cuando tenemos el deseo, marcamos ya el resultado y pudimos anticiparnos a esos obstáculos, planificamos decir, bueno, si no hago X, voy a hacer Y. ¿Qué hacemos? Entonces hacemos gimnasia en casa, salimos a caminar,
¿sí? Pero seguimos con el deseo del cambio. Y para crear el hábito, repite. Repite y repite hasta que eso se transforme en que vaya en el piloto automático, que vaya en el sistema 1 y que ese hábito pueda generar después acciones más poderosas. Pero sobre todas las cosas, haz que tus hábitos sean momentos felices. Fíjate desde dónde lo podés mirar, desde qué perspectiva la podés traer a estos hábitos que vas a incorporar para poder disfrutarlos, para que el momento sea más ameno. Y no verlo desde el sufrimiento, desde el sacrificio, sino desde el momento de disfrute. Y antes de irme, ayer cuando estaba terminando de preparar la charla, no quiero dejar de compartir esto porque a mí se me cae la baba. Tengo a Alejo de 7 años que se metió al lado mío mientras que estaba con la compu y me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi presentación, mañana tengo la charla, le conté y me dice, yo también quiero escribir una metáfora, porque me dice, ¿qué tiene que ver ese policía con tender la cama? Y bueno, y ahí le expliqué que era una metáfora. Yo quiero escribir una metáfora. Bueno, le digo, ¿qué escribirías? Me dice, las escaleras algún día se acaban. Ajá, le digo, ¿y qué significa eso? Y significa, me dice, que bueno, que van pasando las etapas, que primero sos chiquito, después vas creciendo, después sos mediano, después sos grande, ¿sí? Y después te transformas en ángel. Y ese es el mensaje que me dejó a mí. ¿Desde dónde? Desde que mientras que puedas respirar, vas a tener otra oportunidad para revertir tus hábitos. Así que gracias, la verdad que es un placer para mí haber compartido este espacio. Muchas gracias y espero que les haya, desde mi humilde aporte, que les haya servido.